Financieros y financieras, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a un nuevo video de M&M, el hogar de las finanzas. Antes de iniciar el video, quisiera hacerte una pregunta. ¿Te imaginas tener un negocio en donde más de 70 millones de personas te compren cada semana? Suena a un sueño que tomaría años de inversión, estrategia y esfuerzo, tal como lo ha hecho por 50 años la empresa de la que hablaremos el día de hoy. El lugar más emblemático de una de las marcas de café más reconocidas del mundo se encuentra en el 1912 de la calle Pike, en el centro de Seattle, en un cuarto de 300 metros cuadrados. Starbucks lo presume como la primera tienda, pero no lo es. El primero abrió en 1971, a unos metros de ahí, aunque fue demolido unos años después, por lo que se mudó a este espacio, que cuenta con una placa que lo refiere como la primera sucursal, lo que lo convirtió en uno de los principales atractivos de toda la ciudad. Este pequeño local está lleno de cajas con el logo de la sirena. Sin embargo, no tiene sillas, ni mesas, ni barra de comida. Pero eso sí, tiene un fuerte olor a café. Además de que conserva la esencia del lugar que dio origen a una marca que tiene más de 30,000 tiendas en 70 países. Seattle es una ciudad que se puede definir en lluvia, grunge y café. Ubicada en el noroeste de Estados Unidos, cobija a sus habitantes con temperaturas frescas y bajo un permanente cielo gris y ligeras lloviznas. Fue también aquí donde surgieron las leyendas musicales de Nirvana y Pearl Jam. Sus decenas de cafeterías en el centro revelan su afición por este grano, en particular en la calle de Pike. Si la caminas desde su inicio hasta la 10th Avenue, encontrarás 9 Starbucks y al menos 10 cafeterías locales. Pike comienza a escasos 100 metros del puerto, por donde llegan las grandes embarcaciones que ingresan por el estrecho de Puget y dan nombre al Pike Place Market, un mercado de mariscos, objetos extraños y rebajas, conocido a nivel internacional. Este es el contexto que rodea la historia de Starbucks, la empresa sobre la que te hablaré el día de hoy, un negocio que empezó con una pequeña tienda en 1971 y hoy vale más de $131,000 millones. Además de que es una de las marcas a nivel mundial con mayor rapidez de crecimiento. Starbucks Corporation es una cadena internacional de cafeterías fundada en 1971, para ser más exactos, en la calle de Pike, en Seattle, Washington, en el país de Estados Unidos. Actualmente es la compañía de comercialización de café más grande del mundo, con más de 30,000 locales en 70 países. Starbucks vende café elaborado, bebidas calientes y otras consumiciones, además de bocadillos y algunos otros productos tales como tazas, termos y café de grano. La mayoría de las personas en el mundo todos los días se levantan a trabajar, buscando contribuir a que el mundo sea un mejor lugar para vivir. Y no me dejarán mentir, que muchos de nosotros, mientras buscamos cambiar al mundo, también buscamos una buena taza de café y compartir momentos con nuestros amigos. Así era el mundo cuando abrió la primera tienda Starbucks, en 1971. Y así continúa siendo el día de hoy. El año de 1971 trajo al mundo diversos cambios sociales y económicos, gracias a los últimos años de la guerra de Vietnam y las muestras del poder nuclear de Estados Unidos. Pero no todo era tensión, también había esperanza con el nacimiento de diversos negocios, que a la larga se convertirían en auténticas industrias internacionales. Uno de esos negocios era Starbucks, un pequeño local que en ese mismo año abría sus puertas en Seattle, gracias al entusiasmo de sus 3 socios, el profesor de inglés Jerry Baldwin, el profesor de historia Seth Siegel y el escritor Gordon Bowker. En aquel entonces, la empresa era una sola tienda en Pike Place Market. Desde su estrecho local, Starbucks ofrecía algunos de los mejores cafés en grano recién tostados del mundo. El nombre, inspirado por la novela Moby Dick, evocaba el romanticismo de la alta mar y la tradición marítima de los primeros comerciantes de café. Starbucks fue una idea que nació gracias a la inspiración de sus 3 fundadores, por el empresario cafetero Alfred Pitt, el mismo hombre que acostumbró a los estadounidenses a consumir el café en taza, en lugar de en lata. De hecho, fue el mismo Alfred quien le enseñó a Jerry, Seth y Gordon su estilo de tostado antes de abrir su primer Starbucks. Los primeros años pasaron para Starbucks, un negocio que crecía poco a poco hasta llegar a tener 4 tiendas. Sería 11 años después que en 1982 la empresa tendría la incorporación de Howard Schultz, un hombre que llegó a cambiar las cosas. En 1982, Howard Schultz entró por primera vez en una tienda Starbucks,
Desde que tomó su primera taza de Sumatra, se sintió atraído por Starbucks y un año después se incorporó a la empresa. Howard Schultz cuenta en su libro El desafío Starbucks que, en un principio, los dueños originales de la cafetería buscaban generar una experiencia para los conocedores de café y atraer a los novatos con la venta de granos que se recolectaban de distintos lugares, visión que cambiaría en uno de los viajes de Howard. En 1983, Howard viajó a Italia y quedó cautivado por las cafeterías italianas y el romanticismo de la experiencia de tomar un café en esos lugares. Tuvo la visión de llevar la tradición de la cafetería italiana a los Estados Unidos, un lugar donde puedes conversar y sentirte parte de la comunidad, un tercer lugar entre el trabajo y el hogar. Mi conclusión fue que no solamente serviríamos cafés, sino que crearíamos un ambiente en el que la intimidad de la relación con el espacio y la experiencia del café pudiera cobrar vida, contó Howard en su autobiografía. Claro que en ese momento la idea parecía una locura, pues estaba totalmente alejado de lo acostumbrado en Estados Unidos. De hecho, la iniciativa causó molestia entre los socios, quienes rechazaron firmemente la propuesta. Muy seguramente, más de alguno se hubiera rendido. Sin embargo, Howard Schultz no renunció a su visión y decidió renunciar a Starbucks durante un tiempo para poner en marcha sus propias cafeterías Il Giornale. En solo 5 años, ya en el año de 1987, el nuevo negocio de Howard contaba ya con una pequeña red de 3 establecimientos. Y fue entonces cuando decidió arriesgar su capital, junto con otros inversionistas, para comprar el negocio de sus antiguos jefes, una cafetería llamada Starbucks. Y a partir de ese momento es cuando realmente comienza la verdadera expansión de Starbucks. Desde el principio, Starbucks se propuso hacer una empresa diferente, una empresa donde no solo se honrara al café y a su rica tradición, sino donde también se creara una sensación de conexión. A partir de que Howard asumiera el control total de la empresa, el crecimiento de Starbucks fue exponencial. Para el año de 1990, el negocio ya tenía 84 locales, y en 1992, 165 establecimientos. Ese año también coincide con su incorporación a la bolsa de valores. Una vez conquistado Estados Unidos, el siguiente paso era salir. Fue así como en el año de 1996 se abrió el primer Starbucks en Tokio. Solo 2 años después, la compañía decidió dar el gran paso a la internacionalización, al adquirir la cadena inglesa Seattle Coffee Company, que en ese momento tenía 60 locales. Claro que parecía que todo era éxito para Starbucks, pero como en todo, también hubo malas decisiones, y una de ellas fue el paso por China, país donde la marca abrió su primera franquicia en 1999, en Pekín. Para el año 2000, Starbucks abrió un nuevo establecimiento, esta vez en la Ciudad Prohibida, hecho que provocó protestas de instituciones que no consideraban adecuado que un ícono estadounidense estuviera en medio de un lugar tan sagrado para la cultura china. Esto provocó que el establecimiento cerrara, pero lejos de poner en peligro a la marca, se trató de un aprendizaje que serviría para el plan de expansión. Un dato curioso es que tras ese incidente, Starbucks hoy en día cuenta con 3.300 locales en China, y ya se anunció un ambicioso plan para duplicar el número de cafeterías hasta alcanzar la cifra de los 6.000 locales en 2022. Así que la realidad es que esta situación hizo que diera un paso atrás para dar 2 hacia adelante. El año 2000 no solo significó para la empresa estadounidense la polémica en China, también trajo consigo la decisión de Howard Schultz de dejar el puesto de CEO. El empresario decidió hacerse a un lado para dedicar más tiempo a otra de sus pasiones, el baloncesto. Tras estar 7 años entretenido con su equipo de la NBA, Seattle Supersonics, en 2007 se da el regreso de Howard a la vida de Starbucks, gracias a un drástico descenso en las ganancias. Molesto por los resultados financieros, Howard emitió entonces un comunicado interno al CEO de Starbucks, Jim Donald, advirtiéndole que hemos tomado algunas decisiones que, en retrospectiva, han diluido la experiencia Starbucks y han comoditizado nuestra marca. El problema fue que ese comunicado interno terminó filtrándose a la prensa, hecho que aceleró la caída del precio de las acciones de Starbucks. La caída en las ganancias de la empresa empeoró gracias a la crisis financiera del 2008 y un cambio en el gusto de clientes que se polarizaba entre los que buscaban lugares de moda y los que buscaban cada vez más los precios bajos. Fue en este punto cuando McDonald's y Dunkin' Coffee anunciaron su entrada al mercado del café. Las caídas en ganancias, junto a una competencia más aguerrida, hicieron que en ese mismo 2008 Howard asumiera el nuevo cargo de CEO,
admitiendo que el concepto de Starbucks Experience se estaba diluyendo y que había demasiados locales abiertos en Estados Unidos, tantos que se canibalizaban. Esas palabras trajeron consigo la decisión de cerrar más de 7.100 sucursales de Starbucks en Estados Unidos, medida aplicada el 26 de febrero del 2008, provocando diversas protestas laborales. No obstante, por paradójico que resulte, medidas tan drásticas supusieron el comienzo de la reinvención de Starbucks y la reinvención de Schultz, como el genio capaz de recuperar la salud de la compañía. La postura del CEO era bastante clara, basándose en 4 frentes. Frenar el crecimiento en Estados Unidos, cerrar las tiendas con rendimiento insuficiente, renovar la experiencia Starbucks y seguir con la expansión global. Estas decisiones fueron aplicadas junto a un poco de austeridad, medidas que surtieron efecto hasta 2 años después, cuando en 2010 comenzaron a llegar los resultados. En su autobiografía, Howard cuenta que en 2010 las tiendas comenzaron a recuperar el tráfico, y la cadena anunciaba ya ganancias del 176.9% en los 9 primeros meses de su ejercicio fiscal. A partir de ese momento, todos sus números fueron subiendo hasta el día de hoy, cuando actualmente la cadena supera los 30.000 establecimientos en más de 70 países. La recuperación de los números fue acompañada por una intensa campaña publicitaria, tanto dentro como fuera de la empresa. En 2011, Schultz publicó el libro titulado Onward: How Starbucks Fought for its Life Without Losing Its Soul, relatando precisamente eso, cómo Starbucks luchó por su vida sin perder su alma. Una historia de supervivencia, pero también una declaración de principios sobre una forma de entender el liderazgo, la gestión y el mundo de la empresa. Empieza la parte emocional como estrategia de comunicación de la compañía, que le ha acompañado hasta nuestros días. Compromiso con el comercio justo, declaración de misión ambiental, ayudas a proyectos sociales, una de las mejores empresas del mundo para trabajar, y la última, la puesta en marcha de un programa de entrenamiento antiprejuicios para combatir el racismo. Son algunas de las campañas abanderadas por Starbucks, que han propiciado su imagen de empresa honesta y comprometida de cara a la sociedad. En cuanto al trato con sus empleados, cuentan que tras la crisis se llevó a cabo una importante campaña educativa a los empleados de la cadena, para concientizarlos sobre el trato a los clientes y la esencia de la empresa, pero también para que se sintieran partícipes del proyecto, como si de una gran familia se tratara. De hecho, muchas de las crisis económicas que Howard Schultz confiesa haber padecido durante su infancia, ha querido ahorrárselas a sus empleados. El creador del concepto de Starbucks menciona en su autobiografía: cuando era niño, también sabía lo que se sentía al no tener dinero. Mis padres nunca tuvieron nada, ni tuvieron ningún ahorro. Desde 1991, Starbucks otorga la posibilidad de adquirir acciones a todos los empleados, pasando así a la categoría de socios. Una manera ejemplar de crear empleados felices en su lugar de trabajo. Nunca me propuse construir un negocio global. Me propuse construir el tipo de empresa para la que mi padre nunca tuvo la oportunidad de trabajar. Una que trata a todas las personas con dignidad. El último gran concepto de Starbucks nació en 2014, en la misma calle del primer Starbucks, pero con el número 1124, donde inició otra aventura inspirada en su origen y con miras a mejorar su sabor. A 10 cuadras de la primera tienda, la empresa abrió el primer Starbucks Reserve Roastery and Tasting Room, un espacio para que los amantes del café prueben los granos que la marca ha recogido a lo largo del mundo. Con los granos que recolecta, la empresa hace a sus expertos más de 250,000 tazas de café al año para elegir cuáles serán sus nuevas reservas. Algunas de ellas solamente las podrás degustar en este enorme local. Si la primera sucursal se caracterizaba por su sencillez, esta nos sorprenderá por su tamaño y sus enormes tostadoras. Starbucks Reserve combina la idea original de la empresa, de satisfacer a los conocedores del café, con la experiencia de consumir la bebida preparada en el lugar. De esta forma, al consumir un producto, puedes acercarte con los baristas, para que te cuenten todo el proceso del café, desde cómo es el cultivo, el país de origen del grano y las técnicas para colar, hasta los métodos de cuidado al medio ambiente. Actualmente, solo existen 6 Starbucks Reserve Roasteries en el mundo, ubicados en Chicago, Nueva York, Tokio, Milán, Shanghai y por supuesto la ciudad del origen de Starbucks, Seattle.
Finalmente, después de contarte la historia de esta impresionante cafetería, podría decirse que las 6 claves que pavimentaron el éxito de Starbucks como franquicia son: personalización del producto, modelo de expansión inspirado en otro grande, un enfoque premium, ofrecer una experiencia propia y centrar su funcionamiento en el cliente. La verdad es que se puede aprender muchísimo de la historia de Starbucks, pero también de su modelo de negocio, que en un inicio parecía un poco anticuado, pero que con ciertos arreglos y decisiones se convirtió en un modelo a seguir por miles de compañías y negocios en el mundo, y que actualmente su modelo la convierte en una de las empresas más valiosas del mundo, y con los clientes y empleados más fieles que existen. Realmente, su historia nos puede enseñar a crear emprendimientos innovadores, que a veces incluso surgen de una simple taza de café. Les mando un gran saludo, inversionistas. Cuídense y nos vemos pronto.